es hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. De hace 8 días se trató sobre lo que tenía que ver las características de un hombre natural. Y hoy vamos a tratar lo que tiene que ver un cristiano carnal. Y vamos a ir a la palabra en 1 Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda. Podía beber leche, pero no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Aquí estamos tratando algo que no solamente pasaba en la iglesia en Corinto. Eso casi lo vemos también a diario en nosotros, a veces mucha inmadurez. Y vemos el título que le he puesto a este mensaje es algunas características del cristiano carnal. Y en primer lugar, el primer punto es en dirección a Dios, el cristiano carnal. En dirección hacia Dios, el cristiano carnal. Vemos que el cristiano carnal no muestra un amor genuino a Dios. ¿Por qué no muestra un amor genuino a Dios? Porque está desenfocado de su propósito, de lo que Dios lo ha llamado. Su mayor interés no es Dios, sino sus líderes. Su mayor interés son los que nos rodean y no enfocado en el propósito al cual Dios lo ha llamado. Eso es como característica negativa del cristiano carnal, porque el cristiano serio cumple lo que dice la palabra. Y el primer mandamiento que dice la palabra, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos de enfocarnos en ello. Es amar a Dios por encima de lo que se esté presentando aún de nuestros líderes, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Ese debe ser el enfoque. Dios, como dicen los buenaventureños, Dios por delante. Ellos dicen así, y me gusta ese dicho. Primero Dios por delante, dice una vez. Ese es el primer punto. El segundo punto, la segunda característica, que es donde me quiero detener un poquito más, es en dirección a la iglesia, el cristiano carnal en dirección a la iglesia. Y vamos a sacar varios puntos allí. Al cristiano carnal no le interesa la unidad de la iglesia. Ese es el cristiano carnal. ¿Qué pasa? No le interesa la unidad de la iglesia. Genera división. Porque siempre están hablando, y es denigrando del líder, denigrando al hermano, denigrando el uno, denigrando el otro.
Y eso no está bien delante de Dios. El cristiano carnal, vemos otro punto del 2, el cristiano carnal centra su atención y su interés en el líder y no en Dios. Eso es lo que sucede con un cristiano carnal. Su atención no está en Dios, sino en que el líder lo vea, en que él es capaz, que él es esto, que lo otro, se hace muy visible para el líder, pero no para Dios. Es una persona inmadura, es un niño, revolotea por todos lados, pero busca siempre es dividir y no unir. Otro punto, el cristiano carnal le gusta adular a sus líderes. ¿Qué es adular? Usted le dirá, ¿qué es eso? ¿Por qué con eso? Tranquilo. Adular consiste en hacer elogios con algún fin particular al sujeto que adula, es decir, a su líder. No lo hace de modo sincero o desinteresado, sino que exagera o inventa su admiración para lograr que el individuo adulado esté contento con él, así opera obtener favor de su parte. Es como aquellos que, valga la redundancia, perdón, como explicarles de esta manera, darse a veces cuando ese cristiano carnal es el que funciona de esta manera. Hay una reunión para el martes, pero la va a liderar el hermano Vigente. Hermano Vigente. ¿Para qué? Pero viene el pastor, todo el mundo está allí a la vanguardia. ¡Qué hermoso! Porque creen que es que le están sirviendo al pastor. Ese es el cristiano carnal. Cree que le sirve al líder. Cree que se mueven porque, no, cuando el líder está allí, se perfila bien para que el líder lo vea que le está haciendo la tarea. Hay como aquellos trabajadores que solamente se mueven cuando está el jefe. Ese es el cristiano carnal. Y siempre genera contienda, división. Y eso es lo que se veía en esta iglesia, en la iglesia de los Corintios. Y entonces, mis amados, y por eso decían unos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. O sea, su trabajo estaba centrado, era en un hombre, en un líder, pero no estaba centrado en el amor a Dios. Cuando nosotros desenfocamos esa mirada, desenfocamos ese propósito para lo cual Dios nos ha llamado, estamos fuera del rumbo, fuera del propósito. Porque lo que tenemos que hacer es servir a Dios a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Recuerden, los líderes los coloca Dios. ¿Cuántos creen que el líder que tenemos aquí ha sido de parte de Dios? Amén. Y saben, nosotros como iglesia tenemos una deuda. Aquellos que no se recuerdan de eso, bueno, aquellos hermanos que son viejaguardas, ¿no? son del Antiguo Testamento, no son del Nuevo. Aquí anteriormente, cuando se hacían, por ejemplo, las asambleas, aquí había personas que decían quién hablaba y quién no hablaba. O sea, eran como diositos aquí en la congregación. Aquí se daban el lujo de decir quién podía orar o quién podía leer un versículo de la Biblia. O sea, se daba como una anarquía. Y nosotros tenemos una deuda aquí. Y gracias damos a Dios, porque Dios le dio esa palabra al pastor, que yo me acuerdo que él decía que iba a sacar toda la maleza que había en medio de nosotros. Y
Y en el tiempo hemos visto qué ha pasado. Muchos, los que creían dueños de la congregación y dueños de las almas, porque pensaban que ellos habían muerto por nosotros, ya no están. Mis hermanos, ¿para qué se les habla y para qué recordamos esto? Para que en el momento que nosotros estemos liderando algún grupo, liderando en alguna parte, entendamos que nada de lo que nosotros tenemos, ni aún en el bolsillo, es nuestro. ¿Le pertenece quién? A Dios. Las almas nadie, ni el pastor, ningún líder murió por ninguno de nosotros. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados que nosotros no les servimos a líderes. Ojo, ellos son la autoridad. El pastor es la autoridad aquí. Y tenemos que someternos a la autoridad. Porque usted y yo tenemos no solo un ministerio aquí interno, donde nos ven, tenemos cosas que hacer afuera. O sea que a aquellos que les gusta que el pastor lo vea, hablemos directamente del pastor. Hablemos así. Que el pastor lo vea que están funcionando y la pregunta es, ¿y cuando usted está en su trabajo, o sea, usted cómo anda? ¿Como un cristiano o como un mundano? ¿Cómo anda? Ya, qué pena ser tan crudo. Pero recuerden, usted y yo tenemos que darle cuenta un día a quién, al pastor. Recuerden que allá hay unos libros en el cual María Elisa hoy se ganó un alma, el anotaron. No predicó, ese día se lo anotaron. Allá hay unos libros, aunque usted no lo crea, pero la Biblia lo dice. Todo lo que usted hace, bueno o malo, le toman cuenta, nos toman cuenta a todos nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿por qué les hablo de la deuda que tenemos aquí? Porque muchos fuimos, quizás de pronto, hay algunos que aún no han sido juzgados de ellos. Porque dicen juzgados como suena como feo, ¿no? Pero, porque a veces creen que porque pronto se diezma o se hace algo, entonces hay que sacar el peso. Un ejemplo, el hermano Luis Henry diezmó, entonces hay que sacar bombos y platillos. Quemarle incienso. ¿Y qué? Y quemarle incienso, como dice el Pablo. O sea, ayudarlo porque está haciendo algo que le corresponde. Entonces muchos a veces hemos cometido ese error. Si el pastor no está, entonces ese barco no lo mueve sino el pastor, porque él es el capitán. Y hermanos, estamos pecando por él. Porque aquí tenemos que servirles a Dios, que es el pastor nuestro. ¿Así o no así? Porque esta iglesia de Corintios estaba funcionando así. Decían no, y se peleaban. Decían no, y yo creo que hasta respondían, no, que yo de aquí, que yo de acá, que no. ¿Cómo así? Si Cristo fue por eso que Pablo les decía, mire, Pablo se llega, o sea, tremendo esto que cuando Pablo, o sea, uno ve la dimensión de Pablo y Pablo llegara a decir, imítenme a mí como yo a Cristo, eso tiene que tener mucho coraje. O sea, tiene que usted saber que está viviendo una vida muy íntegra delante de Dios. Y vemos, mis amados, que el cristiano carnal, no demuestra un verdadero amor hacia Dios. No demuestra un verdadero amor hacia Dios. Porque solamente se mueve por ojo y no por la fe. Recuerden que la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice en el líder, no dice en tal. A mí me causa mucha curiosidad, porque también suele esto, que a veces Dios da una palabra a través del pastor, a través del hermano Vicente, a través de suelta un rema. Y entonces hay gente que dice, no, así como dijo el pastor. A mí me da mucha tristeza cuando la gente dice, no, Dios. Recuerden que esto es una palabra, cuando uno habla esta palabra, es una palabra profética.
la palabra que se habla por la palabra de Dios. Y entonces hay unos que dicen, no, es que el pastor me dijo que esto había que hacerlo así. No, Dios es el que le dice a usted, no el pastor. Entonces hay gente que pelea mucho por los líderes. Hay congregaciones que uno no puede hablar, no puede decir ni algo referente a alguna observación, referente a un líder, porque se está creando un problema. ¿Y saben qué significa eso, mis hermanos? Que es lo que manejan en la política, se llama adoctrinamiento. ¿Usted sabe qué es el adoctrinamiento? ¿Usted sabe qué es el adoctrinamiento? Influencia demoníaca. Es una influencia demoníaca, porque cuando usted está adoctrinado a algo que alguien está diciendo, usted tiene que andar como un borreguito ahí y que solamente seguir por lo que dice, usted está adoctrinado por esa política de esas personas. Llama la atención que aquí en Colombia, en algunos lugares, ustedes lo saben, porque no quiero mencionar nombres, por respeto, algunos no pueden hablar de algún líder aquí porque se meten en problemas y se enojan. Y más cristianos, hay cristianos que se enojan porque hablan de X o hablan de Y. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo nos vamos a enojar porque hablan de X o Y personas? Sí, que tenemos que, y si, por ejemplo, hay gente que habla y habla feo del evangelio, le dicen que vamos a estar callados. Claro, ¿sabes por qué nos quedamos callados? Porque lo estamos dando testimonio. Por eso nos quedamos callados, porque no somos luz en medio de esas personas. Por eso nos quedamos callados. Pero por eso otro impío nos queremos hacer que nos corten la cabeza. Una de las razones por la cual me es encantado bastante la política, ¿sabe por qué? Porque un día me dije, Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a hablar más de un político que de ti? O sea, a mí, no le, con todo respeto, usted, pero a mí me dio pena por el Señor. Y por eso me es encantado la política, porque tengo que hablar todos los días de mi vida, aún hasta que estoy durmiendo, ¿de qué? De Cristo, porque creo que vivió su vida por mí, resucitó por mí y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí, por usted también, mi amado. Entonces, mis amados, como les decía, en este punto tenemos que hacer un alto en el camino. Aquellos que tenemos ese tiempo aquí, estuvimos en ese tiempo cuando recién, quizás, cuando recién me convertí, llegué en ese momento. Una vez, aquí había otro pastor, no quiero decir el nombre, cuando recién llegó el pastor Reima, y yo pertenecía a ese grupo que era un grupo de oración. Y entonces había un servicio, y íbamos saliendo, hermano, mire la ignorancia de la palabra. Íbamos saliendo atrás de ese ministro, y entonces muchos nos preguntaban, bueno, pero si hay un servicio, hay que preguntar como que si hay un servicio aquí, y entonces el hermano Luis Henry va saliendo varios allá atrás, y entonces dijo ese hermano que oren, que ellos son los que necesitan. Todavía me recuerdo esas palabras. Que oren ellos que son los que lo necesitan. Todavía me recuerdo esas palabras. Hermano, eso es pecado delante de Dios. Porque eso, ¿qué es lo que trae? División, lo que les dije al principio. División. El cristiano carnal lo que trae es ¿qué? División. Por eso tenemos que procurar siempre andar en el ¿qué? En el espíritu para no satisfacer los deseos de ¿qué? De la carne. Solamente andando en el espíritu es que no satisfacemos los deseos de la carne. Si no andamos y no queremos andar en el espíritu, vamos a tener la carne más viva que nunca. El tercer punto dice que el cristiano carnal va direccionado con la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Con el líder, con la congregación.
A muchos nos ha pasado, se lo digo con respeto, que vemos algo mal del pastor, porque él es humano, él se equivoca, él no está levitando ni tiene una aureola, pero resulta que empezamos, en vez de ir a orar por la situación que está pasando el pastor, lo que hacemos es, hermana Patricia, ¿viste cómo se vio el pastor? ¿Vos lo viste mal arreglado? ¿Vos lo viste como con ojera? Y empezamos. Y usted salta aquí, salta allá, salta aquí, salta allá, salta aquí, salta allá. Y lo que hace es contaminar. Eso es lo que hace el cristiano carnal. Porque el cristiano serio lo que hace que es, si usted no va a decir nada, yo le digo a mi esposa, si usted no va a decir nada bueno de ti, mejor que se calle. Algo le entendió pocas palabras. Si no vamos a decir nada bueno del pastor, del líder que Dios ha puesto, mejor. Porque contaminamos. A mí me molesta, se lo digo en lo personal, a mí me molesta cuando hay personas, ¿y tu pastor todavía sigue enfermo? A mí me molesta eso. Me molesta. ¿Saben por qué me molesta? Porque yo estoy orando por él, para que Dios lo fortalezca. Y si yo estoy orando por él, no voy a prestar mi oído ni prestar mi boca para hablar lo que usted quiere. Una vez alguien allí sentado, ahí estaba sentado, estaba atrás de él, haga cuenta como que yo estoy sentado allí adelante de la hermana Gloria, y se acercó y dijo, ¿y el pastor todavía está enfermo? Le dije, el pastor no está enfermo. Ahí sentado, mire, estoy hablando de aquí dentro de la congregación, porque esos comentarios a veces se dan por fuera o también se dan por llamadas. Ojo, mi hermano, si somos serios, si verdaderamente queremos tener cambios, tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje y no prestar nuestro oído para comezón. ¿Y saben por qué muchas veces no escuchamos la voz de Dios? Porque nuestro oído está así como cuando alguien tiene un taco de cera en el oído, que ni gritando le oye. Así pasa. Porque estamos hablando aquí, hablando acá, hablando aquí, y se nos olvida que en la Biblia hay cuadros en el cual muchos hombres, por estar hablando de los líderes, Dios, ¿qué pasó? Los castigó. Es más, le voy a colocar dos cuadros que me parecen siempre, esos cuadros me parecen tan certeros de parte de Dios. Cuando María y Aarón están murmurando de su hermano, ojo, su hermano Moisés. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le mandó letra a quién? Le mandó letra a María. Y mi hermano, ojo con lo que decimos de nuestros líderes. Ojo con casarnos con líderes. Ojo con estar hablando de tu líder principal. Porque Dios aborrece eso y no le gusta. Y trajo lepra. La palabra dice que vino lepra sobre la vida de María. ¿Sabe por qué se sacó Aarón? Por ser sacerdote. Se sacó por ser sacerdote. Pero Dios lo reprochó. Y eso que los llamó a los tres, ¿no? No solo por Moisés, los llamó a los tres. Y María salió blanquita y con el cabrón blanco del hermano mucho que está allá, de lepra, llena de lepra. Y ahí salió asustado Aarón, para que viera que hablar mal de los líderes trae consecuencias. El otro caso, el otro cuadro, es cuando Abigail, la hija de Saúl, ve lanzar a David. Ojo, mire este cuadro. Ella nunca dijo una palabra. Ojo esto, mi hermano. Abigail ve danzar a David porque David está avanzando en la presencia del Señor, dice, y David danzaba y se gozaba y remolineaba.
y como era un loquito en la presencia de Dios. Y entonces Abigail lo ve y dice la palabra que lo menospreció en su corazón. Ojo, no dijo una palabra, dice la palabra de Dios que ella lo menospreció en su corazón. ¿Y qué pasó? Como Dios no ve lo que nosotros vemos, sino ve el corazón, entonces ¿qué hizo? Le cerró el vientre. En esa época, una mujer que no tuviera hijo era como algo, o sea, era una persona maldita prácticamente. Mire ese cuadro, mis amados. Entonces, no nos prestemos, ni tampoco se preste, si hay algún hermano dinero, porque aquí no digo algo. Hay algunos hermanos que quieren saber todo. El que todo lo quiere saber, todo lo quiere decir. Ojo. El que todo lo quiere saber, todo le quiere decir. Hago un paréntesis. No le vaya a pasar como unos pastores, ¿no? Supuestamente la plebe. Tres pastores se reúnen y están confesando su problema. Entonces dice uno, el primero: hermanos, ayúdenme a orar porque yo tengo un problema que me estoy robando los diezmos. Bueno, dice el segundo: hermano, ayúdenme a orar porque tengo un problema que estoy mirando a las hermanas y no está bien. Y el otro dice: hermanos, el último, ayúdenme a orar porque yo todo lo que escucho lo voy diciendo. Eso lo iba a aventar a todos. Qué chistoso. Ya sabía que no estaba aventado los otros para que vean serio. Cuando hacemos comentarios malintencionados contra nuestros líderes, Dios no le agrada eso. Y hermano, si usted quiere tener crecimiento en su vida espiritual, si quiere avanzar en el propósito que Dios lo ha llamado, debemos de no prestar oídos a comentarios malintencionados. Si no vamos a orar por eso, como digo una vez, la palabra me quedó del pastor, digo, si usted no va a orar por, como que dice, pero en un momento, usted no va a orar por mí para ese, no va a dar ningún comentario. Entonces, ¿cómo hace el Espíritu Santo para derramar su presencia en una iglesia que está dividida? O sea, ¿cómo lo hace? Aquí nos podemos dar contra las paredes esta mañana, y podemos estar aquí hasta las 6 de la tarde, aquí dándolo, Señor, ayúdanos, Señor. Pero si nuestro corazón no está disponible para cambiar, lo que nos quedan son los chichones, los moretones, y no pasa absolutamente nada. Que esta mañana Dios permita que hagamos un acto de camino y que podamos ajustarnos al propósito por el cual Dios nos está llamando. Recuerde, el cristiano carnal, ojo, mire, es cristiano pero carnal. Y para finalizar, algo que recuerden, la palabra de Dios dice que Jesús presenta 10 vírgenes. 10 vírgenes. Son vírgenes. Son cristianos. Son conocedores de Cristo. Pero dice que 5 se aprovisionaron de aceite y 5 quedaron, como dice, 5 prudentes y 5 insensatos. 5 carnales y 5 espirituales. Es la conclusión.
porque unos se aprovisionaron de aceite y otras no. Aunque las que se aprovisionaron de aceite estaban cabeceando, ¿qué pasó? Esperaban al maestro, no se contaminaron. Pero las otras creyeron que el maestro se demoraba, su esposo. ¿Y qué pasó? Cuando dice, viene el maestro, salgan a recibirle, no tenían presencia del Espíritu Santo para poder recibir al maestro. Recuerden, para nosotros poder escuchar el sonido de la trompeta para el tiempo del rato, tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo. De lo contrario, no lo vamos a escuchar. El hombre carnal, el cristiano carnal, perdón, las cosas del Espíritu le reparan, le incomoda, le molesta. No quiero buscarlo, de acomodarlo. Y yo quiero hacer algo en esta Ya mañana. no está. Se le... Yo lo ponía en mi corazón en esta mañana, sí, en la madrugada. Porque esto hace días, Dios le puso esto, le mostró esto a una hermana. Y por eso quería que el Señor decía, hay que hacerlo antes de la ofrenda. Y por eso la ofrenda no se recogió, porque vamos a hacer algo ahora. Y es pedir perdón. Pero no perdón, usted así no, pedir perdón al líder. Pedir perdón al pastor. Porque muchos, en vez de ser un apoyo, hemos sido una carga. En vez de ayudar, antes agravamos la situación. Y no está bien delante de Dios. Recuerde cuando Jesús le dijo, resucitó a Lázaro, dijo desatarle, le dijo a los demás, dijo ¿qué? Desatarle y qué? Y dejarle. Ser líder de una comunidad no es fácil. El pastor nos ha aguantado aquí más de 20 años. Y no es que lo vayamos a ayudar como les hablaba ahora, sino es colocarnos a cuentas, es con Dios. Porque la palabra de Dios dice que estemos en paz con todos los hombres. Y queremos, no sé usted cómo lo quiera hacer. Si usted que ha servido de receptor, ojo, ha servido de receptor para cosas negativas en contra del ministro y no ha parado así comentar. Y se ha prestado antes para seguir la corriente de ese cristiano carnal. Colóquese en paz con el ministro, primeramente con Dios y con el ministro. Porque algo que tenemos que hacer es que si hemos quitado la mirada del Señor, tenemos que volverla a Él. Y a veces, ¿cómo quitamos la mirada del Señor? Cuando nos desenfocamos, cuando dividimos. 3 características hablamos del hombre carnal. Hombre que no ama a Dios,
que su amor no es genuino a Dios. La segunda es un hombre que divide. Y la tercera es un hombre cristiano, carnal, que lo que hace es, en vez de construir, destruye. En vez de unir, divide. En vez de ser de bendición, se vuelve una carga. ¿Y ahí les está, mi amado? Recuerden, estamos a colocarnos a cuenta con Dios. Usted también que vino preparado para esta mesa hoy. Y que quizás a veces no solamente puede ser por el líder, a veces puede tener el hermano y por alguna X o Y cosa hay alguna diferencia. Mi hermano, le digo la verdad, ahora en este tiempo ya no está tiempo para estar peleando con nadie. Así como me decía mi querida madre, los dos no podemos estar peleando porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempo que en cualquier momento se manifestará nuestro Jesús en las nubes. Y si tenemos rencillas, si tenemos enojo, si tenemos amargura, si tenemos situaciones por arreglar, aquí le vamos a ver la cara al anticristo. Hay que ponernos a cuenta. Dios hace muchos tiempos nos está hablando, nos sigue hablando, nos sigue amonestando, nos sigue exhortando, pero ya depende de usted y depende de mí si queremos colocarnos a cuenta. Pero Él dice hoy, venga pues y estemos a cuenta. Hoy está el Señor llamando a que nos coloquemos a cuenta.